A los 48 años, Raúl González ha hecho lo impensable: romper un silencio que llevaba más de una década encapsulado entre las sombras del vestuario del Real Madrid. El país entero quedó paralizado cuando, en una conversación grabada por sorpresa, el eterno capitán reconoció algo que nadie esperaba escuchar de él: que durante toda su trayectoria mantuvo una lista de personas que marcaron sus heridas más profundas. No se trata de rivales ni de enemigos declarados, sino de nombres que convivieron con él en los días más tensos, en las victorias más gloriosas y en los momentos más oscuros. ¿Qué lo llevó a revelarlo ahora? ¿Qué detonó esta confesión brutal en alguien conocido por su elegancia y su silencio? Lo único cierto es que lo que está a punto de desvelarse no es solo un ranking polémico, sino la radiografía íntima de traiciones silenciosas, egos enfrentados y heridas que jamás cicatrizaron dentro del club más presionado del mundo. Número 5. Elena Condis. Durante años, Raúl González evitó cualquier roce con la prensa, pero con Elena Condis la relación nunca fue tan simple como aparentaba frente a las cámaras. Condis, conocida por su estilo incisivo y su capacidad de llegar a posar lo que otros no se atreven a preguntar, siguió de cerca la etapa final de Raúl en el Real Madrid, justo cuando las tensiones internas comenzaban a hervir. Hubo una entrevista, según insiders, que marcó un antes y un después. Condis le preguntó en directo si sentía que ya no era imprescindible para el equipo. Raúl, sorprendido, respondió con frialdad, pero quienes estaban allí aseguran que sus ojos revelaban un golpe más profundo que cualquier marcador adverso. Días después, una conversación privada entre ambos terminó en un cruce de acusaciones, donde Raúl afirmó que ella había cruzado una línea personal, mientras Condis defendía que solo hacía su trabajo. Desde entonces, cada encuentro entre ellos estuvo cargado de un silencio tenso, como si ambos supieran que aquel instante había destruido una confianza que nunca volvería. Número 4. Iker Casillas. La relación entre Raúl e Iker Casillas siempre fue presentada como el modelo perfecto de compañerismo, pero quienes vivieron aquella época saben que debajo de esa imagen existían fisuras profundas. Durante los últimos años de Raúl en el club, Casillas empezó a ganar un peso determinante en el vestuario, especialmente entre los jóvenes y la prensa, algo que, según insiders, incomodaba a un capitán acostumbrado a ser la referencia absoluta. Hubo un episodio clave tras una derrota dolorosa. En el vestuario, Raúl reprochó a Casillas haber hablado demasiado con periodistas sobre el ambiente interno, insinuando que estaba filtrando tensiones que debían quedarse en casa. Casillas lo negó, pero la discusión dejó el aire denso, cargado de desconfianza. Algunos testigos dicen que aquella noche marcó un punto de quiebre, una distancia silenciosa que se mantuvo incluso en los entrenamientos. Y aunque ambos siguieron funcionando como líderes hacia afuera, por dentro la relación quedó herida para siempre, dividida entre el respeto profesional y un orgullo que ninguno estuvo dispuesto a ceder. Número 3. Guti. La relación entre Raúl y Guti fue, desde el principio, un choque de mundos opuestos. Disciplina contra rebeldía, silencio contra exceso, rigor contra improvisación. Ambos eran símbolos del Madrid, sí, pero vivían el fútbol desde emociones completamente distintas. Según insiders, todo estalló durante la famosa temporada de altibajos internos, cuando una discusión táctica en pleno entrenamiento pasó de ser un simple desacuerdo a una confrontación abierta. Raúl le reprochó a Guti su falta de compromiso defensivo. Guti respondió con una frase punzante, acusándolo de querer controlar cada movimiento del equipo. Testigos afirman que tuvieron que separarlos para evitar que la discusión escalara a algo mayor. Aunque horas después ambos actuaran como si nada hubiera ocurrido, el ambiente quedó teñido de un resentimiento latente. Para muchos dentro del club, aquella tensión silenciosa simbolizaba la fractura emocional de un vestuario que ya no respondía a un solo liderazgo. Y para Raúl, representó una herida que nunca terminó de cerrar. Número 2. José Mourinho.
La llegada de José Mourinho al Real Madrid supuso un terremoto emocional para Raúl González, uno que nunca llegó a contarse públicamente. Mientras la prensa celebraba el carácter incendiario del técnico, dentro del vestuario el ambiente se volvió un campo minado. Según insiders, Mourinho consideraba que el ciclo de las vacas sagradas debía llegar a su fin, y Raúl, pese a su historial intachable, terminó siendo uno de los primeros en sentir esa presión invisible. Hubo una reunión privada en Valdebebas que marcó el punto crítico. Mourinho, directo como siempre, le dijo que el club necesitaba evolucionar sin mirar atrás. Raúl interpretó esas palabras como una sentencia disfrazada. Testigos afirman que salió de la sala pálido, con la mandíbula tensa, como si hubiese escuchado su despedida anticipada. Desde ese instante, la relación se volvió fría, distante, casi institucional. Y aunque ambos mantuvieron la apariencia profesional, aquella grieta nunca se cerró. Para Raúl, Mourinho representó el inicio del fin. Para Mourinho, Raúl era una sombra del pasado que debía ser apartada. Número 1. Cristiano Ronaldo. La llegada de Cristiano Ronaldo al Real Madrid transformó al club en un escenario donde los egos, la ambición y la presión se mezclaban como pólvora. Para Raúl González, aquel fichaje representó mucho más que la llegada de una estrella. Simbolizó el comienzo de una nueva era que amenazaba con devorar la suya. Según insiders, el conflicto nunca fue explícito, pero sí extremadamente tenso. Algunos recuerdan que, durante una sesión de entrenamiento, Raúl sintió que Cristiano rompía la jerarquía tácita del vestuario al cuestionar decisiones que, durante años, nadie se atrevió a discutir. Hubo una mirada fría, un silencio denso, y un mensaje no verbal que muchos interpretaron como el inicio del desplazamiento del capitán. En los días siguientes, rumores internos apuntaban a que Raúl percibía cómo el club, la prensa e incluso ciertos compañeros empezaban a volcarse hacia la figura de Cristiano como el nuevo líder indiscutible. Aunque ambos mantuvieron una relación cordial en público, la verdad es que aquella transición dejó cicatrices profundas, marcadas por la sensación de ser reemplazado por una fuerza imparable. Para Raúl, Cristiano no fue un enemigo, sino el recordatorio brutal de que incluso las leyendas pueden ser eclipsadas. Lo verdaderamente impactante llegó cuando Raúl reveló que, detrás de estos 5 nombres, existía un episodio oculto que había marcado su salida del Real Madrid, mucho más que cualquier decisión deportiva. Según una fuente cercana a Valdebebas, durante una reunión interna en la recta final de su etapa, Raúl descubrió que algunos dirigentes y jugadores clave estaban negociando una transición silenciosa de poder sin informarle. La idea era renovar el vestuario, asumir un nuevo liderazgo y, en ese plan, el capitán no tenía cabida. Lo peor no fue el contenido de la conversación, sino enterarse por terceros. Se dice que escuchó, desde el pasillo, una frase que lo atravesó como un disparo. Necesitamos un líder moderno, no un símbolo del pasado. Aquella frase destruyó años de lealtad, de sacrificios, de silencio. Testigos afirman que Raúl entró en la sala con la mirada fría y una calma extraña, consciente de que algo dentro de él había muerto en ese instante. Con el tiempo, comprendió que su salida no fue una decisión deportiva, sino una operación política. Ese es el verdadero secreto que lo obligó a callar durante años. Cuando Raúl terminó su confesión, lo hizo con la serenidad de alguien que por fin se ha quitado un peso imposible de medir. No buscaba provocar una guerra, ni reescribir la historia, ni señalar culpables. Buscaba cerrar un capítulo que había permanecido abierto demasiado tiempo. Con cada nombre que reveló, quedó claro que su carrera no solo estuvo marcada por goles, títulos y ovaciones, sino también por silencios que retumbaban más fuerte que cualquier celebración. Las traiciones sutiles, las miradas evitadas, las decisiones que otros tomaron por él sin siquiera mirarlo a la cara. Todo eso dibujó la parte oculta de una leyenda que nunca quiso mostrarse vulnerable. Hoy,
A los 48 años, comprende que la grandeza no se mide por la ausencia de heridas, sino por la capacidad de seguir adelante pese a ellas. El fútbol te da todo, y te lo quita igual de rápido, dijo antes de levantarse. En ese instante, quedó claro que incluso los ídolos viven a la sombra de verdades que jamás quisieron contar.